Sally, qué gusto saludarte, internacionalista, escritora, socia del IWF México, del International Women's Forum, capítulo México, que por cierto, Rina, somos más de 33 países con 7,000 líderes en el mundo. Eso es una locura. Líderes en todas las ramas, en todos los eh, aspectos eh, posibles en una sociedad, aportando lo mejor de cada una. A mí me da mucho orgullo eso, Rina, estar juntas, rodeadas de 7,000 líderes que, por cierto, entre ellas ha estado y está la reina Rania, Hillary Clinton y gente de veras con unos niveles de, digamos, de cultura, de conocimiento, de experiencia, que vale la pena resaltar. Ojalá pudiéramos invitar a Kamala Harris al IWF Global para que esté con nosotros. ¿Qué pasa con estos primeros 100 días? Si nos lo puedes explicar de manera muy sencilla y por pasos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado estos primeros 100 días de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Rina Musali? Gracias, Fer. Pues de verdad, una muy privilegiada y muy contenta de compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación. Pues mira, yo te diría que sus primeros 100 días de gobierno, Joe Biden ha podido estampar su sello, ingresar y exhibir sus éxitos en diferentes agendas y sobre todo gobernar, Fernanda, y esto es muy importante, después del peor shock económico y sanitario de los últimos 100 años. Entonces, su gestión tiene varias figuras o varias vertientes. Primero, gobernar con prisa. Y esto de verdad, me detengo en esto porque es muy importante. Gobierna con prisa por dos razones. Para desfundar el legado de Donald Trump, es decir, una presidencia excéntrica, caótica, disruptiva, prácticamente el presidente antiejemplo en Estados Unidos con una agenda nacionalista, atrincherada y reaccionaria. Y lo que hace es también gobernar con prisa para enfrentar esta gran crisis mayúscula y gobernar para tiempos extraordinarios, Fernanda. Joe Biden no está gobernando como si fuera en otro momento de la historia. Está gobernando prácticamente en un punto de inflexión. Está gobernando como si tuviera que enfrentar el crack de 1929. Ojo con el tema de la dimensión y de la proporción, porque eso también te da sentido de la realidad. Recordemos lo que decía este filósofo británico Isaiah Berlin cuando hablaba del sentido de la realidad de los políticos. Él sabe que gobernar Estados Unidos en el 2021 tiene que ser enfrentar la megacrisis mayúscula en términos pandémicos, obviamente sanitarios y económicos. Y además también gobierna en un punto de inflexión como si fuera de tiempos de guerra, Fernanda. Él para distribuir vacunas invoca una ley de guerra en términos de producción y de generar mayor acceso a la vacuna, que la vacuna puede estar prácticamente en Estados Unidos en la esquina de tu casa. Entonces, me parece que esto lo hace con un gran sentido del timing político. Los políticos tienen que gobernar conforme a los tiempos que marca la realidad. Y él no está gobernando 4 años en Estados Unidos como si fuera en el 2015, 2008 o 1990. Está gobernando en el 2021 para enfrentar un shock internacional de la mayor magnitud. Y esto creo que es muy importante. Ahora, dijo el 28 de abril que me parece fundamental esta frase. Cuando se dirige a la nación, acuérdate que dice, estamos convirtiendo el peligro en una posibilidad. Ahora, este peligro que representó Donald Trump, no solo para Estados Unidos, sino para la relación de Estados Unidos con el mundo, ¿ha sido tibio Joe Biden? ¿Ha sido un hombre que ha dudado cómo enfrentar esta crisis en los primeros 100 días? Fernando, es una gran pregunta. Yo lo vería como un presidente firme. Es un presidente, es un político profesional que ha demostrado en estos 100 días, ha marcado su estampa gobierno, ha marcado una diferencia muy grande en el estilo y en la personalidad
sobre la gobernanza política en Estados Unidos, ha marcado una agenda de prioridades para imponer su agenda progresista y también ha puesto los comos, porque los comos también son muy importantes en política. En ningún sentido lo veo tibio, lo veo como un presidente firme, un político profesional, un político competente y un político que rinde cuentas a su electorado. Este Joe Biden que veíamos que tenía una voz apagada, que no entusiasmaba a las masas, que no hacía vibrar a los votantes, bueno, es exactamente al revés. Es un presidente que sí viene del sistema, sí viene del establishment, sí viene de la política convencional y tradicional, pero por el contrario, utiliza esas herramientas de la política tradicional que han estado comprobadas a lo largo de la historia, por ejemplo, la diplomacia que tanto desdeñó Donald Trump, él la vuelve a traer en la centralidad de la agenda internacional y gobierna con firmeza y gobierna con experiencia política y es un político que en estos primeros 100 días de gobierno ha generado una marca, ha echado a andar, Fernanda, 4 locomotoras, la locomotora sanitaria, la locomotora económica, la locomotora regulatoria y legislativa y la locomotora de la política exterior. Digo, podemos comentar cada una de estas locomotoras, pero sí ha sellado un legado muy importante, le ha dado identidad a su gobierno para poner la agenda progresista por delante, justamente cuando estamos viviendo los peores 100 años desde 1929, incluso se habla de un marco comparativo de presidentes que si fuera prácticamente una especie de Franklin Delano Roosevelt con una edición de un New Deal o un nuevo trato después de 9 décadas que utiliza la supremacía del Estado para motorizar no nada más la economía nacional, porque está motorizando la economía internacional y esto también tiene un efecto derrame y un efecto cascada en México. Rina, vamos con las locomotoras. Me parece importante para todos, nada más. Si las conocemos, afianzar la información. Y si no, enterarnos. La locomotora sanitaria. ¿Cómo echó a andar esa locomotora? Pues mira, ha tenido un plan muy exitoso en materia de vacunación y prácticamente lo que hace en su promesa de campaña dice que en los primeros 100 días de gobierno va a cumplir con 100 millones de personas vacunadas y supera completamente las expectativas. Lo consigue, si no me equivoco, en el día número 58. Hay más de 220 millones de dosis aplicadas. Lo dijo en la sesión pasada que has tú mencionado en esta entrevista, el 28 de abril, en una sesión conjunta al Capitolio y habla de esta vacunación exitosa. ¿Qué hace? Pues quita trabas, porque gobernar también significa no solamente activar actores políticos, económicos, sanitarios, públicos y privados, sino también quitar trabas, quitar obstáculos para que realmente la distribución de la vacuna sea de fácil acceso. Entonces, eso lo hace de manera muy importante. Moviliza al Congreso para echar a andar el American Rescue Plan, que es el plan del rescate económico, que le mete mucho dinero para producir y distribuir la vacuna y habla prácticamente con las empresas de las vacunas, con Johnson Johnson, hace una serie, teje una serie de acuerdos para que tengan menos obstáculos en materias de insumos y de materias primas para que Johnson Johnson pueda cumplir con todos los estándares. Entonces, realmente saca adelante una locomotora sanitaria y muy importante, Fernanda, deja muy en claro que la salud no es un privilegio, sino que es un derecho. Y esto también es muy importante. Tenemos la locomotora económica que está totalmente ligada con la sanitaria. Saca adelante este plan de rescate económico por 1.9 billones de dólares. Ojo, ahí no lo consigue con el apoyo bipartidista. Él trata de convocar al Partido Republicano porque es muy importante, lo reconoce como un actor legítimo de la oposición, no lo desdeña, no lo descalifica, no patea a la oposición. Hay que recordar que los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y tenemos un Senado partido a la mitad, pero con el voto de desempate de Kamala Harris, que es la vicepresidenta, pero también la presidenta del Senado. Entonces, él convoca a la unidad, convoca a la colaboración, convoca al trabajo en equipo.
es decir, no desdeña la otredad, la reconoce como actores legítimos y los involucra en el debate público estadounidense. Entonces, eso es hacer política de manera profesional, hacer política bajo un marco de la democracia liberal, respetando el sistema de pesos y contrapesos y apelando a la unidad nacional. Fernanda, no olvidemos que hay un trumpismo latente, más de 75 millones de personas votaron a favor de Trump el pasado 3 de noviembre, tenemos un asalto al Congreso el pasado 6 de enero, inclusive lo dice Joe Biden en su sesión conjunta al Congreso, que esto es un punto de inflexión en donde la democracia le preocupa mucho en Estados Unidos por este asalto al Congreso y que le llama se dio una crisis existencial de la democracia. Y eso está equiparado con una propuesta internacional de convocar a una cumbre de líderes democráticos. Tenemos que reavivar la democracia liberal, una democracia que tiene que dar beneficios, que tiene que generar empleos, que tiene que ser más competente, porque en el mundo, Fernanda, estamos viviendo una diabetes democrática, haciendo alusión a lo que dice Latinobarómetro, y tenemos que empoderar una alianza de liderazgos a favor de la democracia y estar en contra de los autócratas, porque lo ha dicho muchas veces Joe Biden. Joe Biden no mira con buenos ojos a los autócratas. Joe Biden, entiendo, Rina Musali, que hizo 61 promesas en campaña, de las cuales lleva cumplidas 25, ¿es correcto? Es correcto, no ha cumplido todas las promesas de su campaña, No, bueno, son 100 pero días. bueno, son 100 días, por supuesto. Hay que esperar también a ver qué pasa en los 200 días de gobierno. Pero está poniendo los cimientos, Fernanda. O sea, le está dando una identidad. Él está pensando en el día 1, en su legado, porque sabe que a lo mejor no se queda 4 años más por ser un presidente que tiene ya una mayor edad y simplemente lo que hace es gobernar a prisa para enfrentar una calamidad estrepitosa en el mundo por la crisis pandémica y sanitaria. Entonces, ha puesto los cimientos, ha regresado a Estados Unidos a ponerle un bloque a este liderazgo autocrático de Donald Trump, un liderazgo prácticamente que golpeó el sistema de pesos y contrapesos, que no puso por delante los datos de evidencia frente a la pandemia, que apoyó teorías conspiracionistas, que negó la pandemia. Es decir, hay un claro antagonismo entre los dos predecesores, muchas diferencias a la hora de comunicar, a la hora de gobernar, a la hora de concebir la política y de concebir cómo enfrentar una pandemia. Vamos a Spots QTF, regreso contigo, vamos a estos anuncios que nuestros patrocinadores son muy importantes. Y aquí caben, bueno, ya hablamos de la locomotora sanitaria y de la económica, pero nos faltan 2 locomotoras más que echó a andar en 100 días. Y que Biden dijo de manera contundente ese 28 de abril, ojalá puedan revisar el discurso que hace. Así como el 28 de abril dijo, estamos convirtiendo el peligro en posibilidad, así regresó al Acuerdo de París y así también dijo, terminemos nuestra agotadora guerra contra la inmigración. Rina Musali, me dicen por acá, qué manera tan sencilla de explicar, de parte de Rina Musali, internacionalista, todo este tema de los primeros 100 días de Biden. Quedamos que eran 4 locomotoras. La primera era la cuestión sanitaria, está explicada, la cuestión económica. Las otras 2 locomotoras, ¿cómo las echó a andar, Rina? Sí, Fernanda, creo que es importante nada más detallar la locomotora económica porque es muy extensa y no puedo dejar de mencionar ciertas cosas y vamos a explicar la legislativa, el regulatorio y también la de política exterior. La locomotora económica, no olvidemos que ya pasó el plan de rescate económico de 1.9 billones de dólares sin el apoyo del Partido Republicano y ahora está presentando Joe Biden, por eso yo decía que gobernaba como tiempos de guerra, presenta un plan de infraestructura, el más ambicioso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un plan mayúsculo, sumamente importante, de gran envergadura para los tiempos
que la realidad está marcando. Y ahí lo que busca es modernizar todo el sistema de transportes y de comunicaciones en Estados Unidos, meterle mucho dinero a las energías limpias, a la red de suministro eléctrico, a la red de agua potable, meterle dinero a los puentes, a las carreteras, a la banda ancha de Internet, a la innovación, a la ciencia y la tecnología. Y ahí está buscando la convocatoria para que los republicanos se sumen a este plan de infraestructura, que ellos lo ven demasiado grande, es decir, piensan que hay un dispendio de recursos y que va a ser muy difícil porque se va a incrementar la deuda pública en Estados Unidos, el déficit fiscal, la inflación. Entonces, están de acuerdo los republicanos en un plan de infraestructura, pero no tan grande, no tan ambicioso, sino un poquito más encogido. Y ahí está la negociación, pero Joe Biden invita a negociar con los republicanos. Esto es sumamente importante. Ahora, tenemos también su plan de empleo y su plan de familia. En materia de la locomotora regulatoria y legislativa, es que moviliza a los actores políticos, Fernanda, no malgasta el tiempo, estamos en tiempos extraordinarios, entonces moviliza a todos los actores para tomar decisiones en aras de reparar a la clase media en Estados Unidos, en aras de generar inversiones en materia de salud y en aras de proteger a las capas más vulnerables después de la pandemia y la crisis económica. En materia económica, ha entregado 160 millones de cheques de $1,400 cada uno. Sí. Imagínate el apoyo de los estímulos fiscales, el Banco Central estadounidense, es decir, se ha apoyado impresionantemente esta economía y lo que se dice hoy es que Estados Unidos puede crecer en el 2021 entre el 6.5% y el 8%. Oh, bueno. Entonces, esto es un crecimiento muy grande y bueno, México se va a beneficiar esto de manera indirecta y ahí la pregunta cuando hablemos de México es qué tenemos que hacer para insertarnos dentro de la locomotora de bonanza económica en Estados Unidos, porque no nada más es lo que nos cae, sino es ¿qué hacemos de voluntad política y de política pública para mejorar y poder exponenciar y multiplicar los beneficios para México? Entonces, en materia legislativa y regulatoria, echa a andar al Congreso, moviliza a los actores políticos. El primer día echa a andar 17 decretos ejecutivos y hace una serie de órdenes ejecutivas y de memorándums para echar a andar su agenda progresista. Y en materia de política exterior es fundamental, porque ahí sella el regreso de Estados Unidos al mundo. Claro. Donald Trump deja un vacío en el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Lo que hace Joe Biden es decir, regreso al mundo, regreso a la estancia internacional, al orden mundial, voy a recrear amigos y aliados y prácticamente voy a reparar la imagen de Estados Unidos en el mundo después de que Donald Trump se salió de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, del acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, es decir, patea a un mundo. Y lo que hace Joe Biden es tratar de reparar la imagen y decir algo muy importante que lo señala Joe Biden: el mundo no se organiza solo, tenemos que organizarlo, tenemos que generar política pública y tenemos que tener voluntad política para realmente organizar al mundo cuando estamos viviendo tiempos muy complejos, prácticamente como si fuera hace 100 años, de cara a una posible gran conflagración. Es decir, traemos un mundo muy desordenado, con gobiernos autocráticos, con muchos populismos y realmente estamos enfrentando un momento histórico muy delicado. Entonces, repara las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Digo, son primeros 100 días, es muy complicado. Tenemos las relaciones con China, con Rusia, o sea, Bueno, con la incluidas las de geopolítica México, global. que de todas maneras le prestó, ¿qué cantidad fue de vacunas? ¿5 millones? De todas maneras, ¿no? Aún, aún con la Sí, aparente relación que no es eh, importante, diría yo. No, no estamos en la agenda de Biden. No, no tendríamos por qué estar si está él rescatando su país, ¿no? a ver, Fernanda, sí, no, yo te diría, y creo que fue importantísimo el mensaje del pasado 28 de abril en su sesión conjunta ante el Capitolio, no se hizo mención alguna de México. Claro. O sea, Joe Biden mencionó a China, a Rusia, a Corea del Norte, No a es tema, Irán, no, no a los somos tema. aliados prácticamente europeos. No somos tema exactamente, o sea, en la geopolítica global no somos tema, pero tampoco creo que habrá ausencia y tampoco creo que nos va a dejar de considerar. ¿Y por qué te lo digo?
porque México se puede meter al círculo de la geopolítica global si es que Biden quiere contener a China. Y si su objetivo realmente es contener al gigante asiático, necesita de América del Norte, Aliados, claro. necesita del TEMEC y necesita de México para trabajar en esta región compartida, tripartita, para realmente enfrentar al coloso del norte, porque Biden busca elevar la competitividad de América del Norte. Ahora, no somos tema, no somos prioridad, pero también designa a Kamala Harris, que es la vicepresidenta en Estados Unidos. Estamos hablando de la segunda persona más importante en la toma de decisiones en Estados Unidos, la designa como líder para la gestión migratoria en la frontera sur. Entonces, no vamos a ser tema y no somos prioridad, pero sí nos podemos colar México en algunos sentidos frente a la geopolítica global. Si realmente Joe Biden quiere enfrentar al coloso del norte, también necesita a México. El plan de infraestructura que está planteando Biden, que es muy poderoso, busca elevar la competitividad frente a China. Lo que hacía Trump era sancionar a China, ponerle aranceles, que Biden también sigue adelante con los aranceles, pero lo que hacía Trump es manotazos en la mesa, tuitazos, sanciona a Huawei, porque China tiene una delantera en materia de red 5G y de inteligencia artificial. Y lo que hace Biden es simplemente poner buenos modales en la mesa, pero con firmeza, sin titubeos y con un profesionalismo político para traer por delante la divisa de la diplomacia. Es decir, podemos negociar lo mismo, pero simplemente con buenos modales, sin groserías, sin ocurrencias de último momento y sin un desprecio y una humillación ante la mesa. Y esto es fundamental entenderlo. Ahora, decías que por edad, entiendo es el presidente, digamos, pues más grande, ¿no? En edad que ha entrado a ser presidente de Estados Unidos. El ritmo lo lleva muy bien, buenos resultados. Decías, no sabemos si va a terminar o no va a terminar. En este caso, ¿quedaría Kamala Harris en su lugar? Sí, claro, por supuesto. O sea, Kamala Harris sería, lo más probable es la candidata demócrata a disputar la elección en los próximos 4 años. Pero ojo, también tenemos otra cita electoral muy importante que son las intermedias del 2022. Estados Unidos siempre tiene elecciones cada 2 años y entonces Biden tiene una ventana de oportunidad corta para generar éxitos. Por ejemplo, en el tema migratorio, este es el año para realmente generar una diferencia. Los activistas migrantes y los activistas de derechos humanos piden que Joe Biden, ya presentó su reforma migratoria, pero que trate de activar con resultados el tema de los migrantes, porque cuando ya empieza el tema de las elecciones y el tema político, ya la agenda se empieza como a desdibujar un poquito más en aras de repensar todo frente a las elecciones que habrá en 2022. Entonces, sí, Kamala Harris está por delante. Kamala Harris realmente, tenemos la visita la videoconferencia con Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes 7 de mayo. Se espera una visita física de Kamala Harris en junio a México y mañana tenemos la visita del presidente Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala en México. Entonces sí, efectivamente Joe Biden tiene no nada más un plan comprensivo para vincular su plan de migración con valores y principios de la nación, sino destinar 4,000 millones de dólares a Centroamérica para poder paliar las causas y las raíces estructurales de la migración. Y ahí hay una empatía con López Obrador en ese sentido, aunque por mi punto de vista hay un choque de trenes entre López Obrador y Joe Biden. Un minuto, Rina Musali, es un reto. Palabras muy sencillas. ¿Cómo se percibe el ambiente en Estados Unidos ahorita? El ambiente en las calles, en la gente, el trabajo, ¿cómo se percibe el ambiente? ¿Qué ves? Bueno, yo veo un termómetro mucho más positivo, aunque también cuando hablo de Estados Unidos hay muchos Estados Unidos, no es lo mismo hablar del norte de Estados Unidos, del oeste, del este,
prácticamente frente a la pandemia hemos visto zonas muy deprimidas como California, Nueva York y zonas como la Florida, pues que están rimbombantes. Entonces, yo te diría que hay un termómetro mucho más positivo. La gente está dándole un voto de confianza al presidente. Tiene una popularidad al momento del 54-55%, ha estado bien valorado en materia económica, en materia sanitaria, un poquito menos bien valorado, es decir, el botín de grandes críticas está en la parte migratoria y ahí tenemos el gran desafío político de Joe Biden y entra México. Entonces, México no será, no será, no lo van a patear a un segundo plano, sobre todo por el tema de la crisis política que se ha convertido ya el tema migratorio. Eres un agasajo, Rina Musali. Yo no veo quien explique mejor. De verdad, gracias por ampliar el criterio, por afianzar conocimiento. @Rina Musali y busquen sus libros. Es una joya. Gracias.